Ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo, colíder con Sergio Fajardo de la nueva colectividad Dignidad y Compromiso. Nos alegra saludarlo. Ex senador, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Gratísimo para mí estar conectado con ustedes. Ustedes saben que tengo grandes afectos en el departamento de Antioquia y en Medellín. Entonces, mil gracias pues, por esta posibilidad de dirigirme a los antioqueños. Y que permanentemente hace presencia en territorio antioqueño, reuniéndose con textileros, educadores. Bueno, dejemos la lista hasta ahí porque realmente son muchos los sectores. Puntualmente esta conversación está convocada respecto al surgimiento de Dignidad y Compromiso, pero no sé, doctor Robledo, si usted alcanzó a escucharnos. Estamos hablando, por ejemplo, de la salida del ex viceministro de Minas y Energía, Giovanni Franco, un destacado profesor de la Universidad Nacional, experto en planeamiento minero, y los argumentos que nos cuentan las fuentes de su salida es por sostener conversaciones con las multinacionales mineras. ¿Usted de ese tema qué sabe o de ese tema qué opina? No, realmente me acabo de enterar, no tenía la idea de esa renuncia, ¿no? Y no, pues me queda bien difícil opinar, pero no me sorprendería que eso pueda tener que ver, no estoy seguro, repito, con que tenemos una ministra de Minas y un presidente de la República que han convertido la minería toda, empezando por el petróleo, como en el demonio. Sí, y eso es una actitud infantil, irresponsable. Entonces espero que esto que está pasando no tenga que ver con eso, sino que tenga que ver con otros asuntos en donde pues digamos, que hayan llevado a esa decisión, pero en todo caso no es bueno, pues que ese ministerio no se consolide y que directivos importantes y conocedores del tema se terminen perdiendo, pero repito, no sé qué está pasando y entonces no quiero juzgar en relación con lo sucedido, pero sí me preocupa que sigamos de tumbo en tumbo en estos asuntos de la minería. Déjeme focalizar un poquito más ahí porque entendemos su respuesta y el desconocimiento frente al caso puntual, pero usted ya da unos indicios. La relación de este gobierno de Gustavo Petro con la minería y con estos proyectos mineros, ¿usted cómo lo evalúa? Sí, digamos, no quiero entrar en detalle porque no sé qué está sucediendo, ¿cierto? Sí, entonces, digamos que puede haber contradicciones entre proyectos mineros con el gobierno en las que el gobierno tenga razón, ¿sí? Porque además, digamos que la política minera colombiana es una política que tiene muchos problemas. Por ejemplo, yo siempre me he opuesto a la persecución a la pequeña y a la mediana minería. Con esos sectores se debería llegar a acuerdos para hacer cosas, ¿cierto? Pero también puede suceder que haya también, digamos, decisiones equivocadas por otro lado en relación con otros proyectos mineros. Entonces, no quiero, digamos, en este caso específico, dar una opinión de fondo porque no conozco los detalles. Ahí pueden pasar distintas cosas, pero hay una cosa que sí es segura. El ambiente antiminero de Gustavo Petro y de la ministra de Minas es absolutamente evidente y es una posición infantil, absurda, contraria al progreso del país. En ningún país del mundo están en eso. Entonces, ojalá que esto de lo que estamos hablando no sea una consecuencia de esa actitud infantil e irresponsable de este gobierno. Y digo que es irresponsable porque es que esa economía minera y petrolera en Colombia, que hay que hacerla bien, y hay momentos en que no se puede hacer. Ustedes saben que yo me he opuesto a proyectos mineros. Si, por ejemplo, en el caso de Quebradona, yo he señalado que no se debía hacer ese proyecto como está planteado. Pero eso no puede llevar al infantilismo y a la irresponsabilidad de asumir actitudes de persecución contra ese sector de la economía, porque es que ese es un sector de la economía súper importante en Colombia y en el mundo. Es más, la humanidad no hubiera prosperado nada si no existiera la minería. Todo lo que nos rodea tiene que ver con la minería: los edificios, los aviones, los celulares, los carros, la ropa, los alimentos, todo. Entonces lo que necesitamos es hacer minería bien hecha, y por supuesto hay momentos en que no se puede hacer minería o puntos en los que no se puede hacer minería. Lo que pasa es que esa no es la actitud del gobierno nacional. Gustavo Petro convirtió en manejo politiquero el debate minero y en debate politiquero el cuidado del medio ambiente, que hay que cuidarlo. Yo de eso sé, me le he pasado la vida en esas luchas. Estuve 20 años en el Senado en la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Ambientales, pero también la de Asuntos Mineros y Petroleros. Entonces a mí me tocó hacer un esfuerzo por cómo compaginar, sí, el cuidado ambiental con que se haga minería. Entonces la solución es simple: hay que hacer buena minería. Pero cuando un gobierno decide
que aquí no se firmaran nuevos contratos de exploración petrolera. Entonces uno ya lo que tiene es a unos irresponsables, ¿cierto?, haciendo politiquería, abusando de la incomprensión de muchos ciudadanos, particularmente de los jóvenes, y haciéndoles un daño grande al país. Hoy hay una entrevista larga al presidente de Ecopetrol, donde dice que ese negocio petrolero se va a desarrollar con gran éxito por lo menos hasta el 2040. Y el doctor Petro transmite una idea equivocada y le parece y da la idea de que es que eso no importa, que si se acaba, que se acabe. No, hay que proteger ese negocio y hay que defenderlo, y hay que hacer al mismo tiempo la transición energética. Esa es la inteligencia. O sea, aquí la inteligencia no es negar la transición energética y decir que no pasa nada, o negar la importancia del petróleo en la economía mundial y en la economía nacional. La inteligencia está, la sabiduría está en cómo compaginar las dos cosas, cómo hacer la mejor minería, el mejor trabajo petrolero, y al mismo tiempo la mejor transición energética y el mejor cuidado ambiental, que también lo tenemos que hacer. Doctor Robledo, otro asunto coyuntural, trascendental también para el país, es la reforma a la salud. Usted ha estado muy al tanto, le ha hecho un seguimiento, ha hecho varios análisis frente a ese asunto. ¿Cómo ve lo que ha pasado en estos últimos días, la vinculación de otros partidos que dicen que también van a presentar su propia reforma, la respuesta del gobierno, la salida de Alejandro Gaviria? ¿Cómo analiza usted esta situación? A ver, digamos esto, esa reforma hay que hacerla. O sea, bueno, yo empiezo por recordarle una cosa, sobre todo a los más jóvenes. Creo que con los jóvenes, que son excelentes y yo los quiero mucho, tenemos una dificultad, es que como llegaron tarde, entre comillas, lo digo con humor, pues al mundo, entonces hay muchas cosas que no saben. Entonces yo empiezo por decir esto: yo soy el senador que más debates anticorrupción en el sector de la salud ha hecho en la historia de Colombia. O sea, yo esto lo sé. O sea, hay presidentes de EPS en la cárcel por debates míos. Sí, o sea, yo sé de qué estoy hablando. Entonces, dicho eso, aclaro esto, ¿cierto? Hay que hacer una reforma a la salud, de eso no nos puede quedar duda. No es cierto que esto funcione perfecto. Claro, le puede funcionar perfecto a ciertos sectores que tienen prepagadas y otras posibilidades, y es verdad que hay clínicas que funcionan muy bien, eso es verdad, pero eso no pasa de ser excepcional. En general, aquí hay muchísimos problemas de la calidad de la atención, de la oportunidad de la atención, o sea, en Colombia hay gente que se enferma y se muere de males que la medicina sabe curar. La medicina de los pueblos apartados de Colombia es terrible. La quiebra de la red pública hospitalaria y la mediocridad de su atención es descomunal. La corrupción es inmensa. El maltrato en las relaciones laborales es grandísimo. Entonces la reforma hay que hacerla. El problema es que hay que hacerla bien hecha. Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos aquí? Al presidente Petro, desde candidato, y la doctora Corcho, se les ocurrió que su gran propuesta en salud era acabar con las EPS. Que había que acabarlas y que había que acabarlas. Y como era natural, yo lo advertí oportunamente, eso significó un estrellón en Colombia de proporciones inmensas, porque esas son empresas que tienen grandes poderes y grandes relaciones, y eso no es tan fácil pasar de una cosa a otra. Entonces, eso generó, digamos, un estado de perturbación en el debate enorme. Esa es una realidad política que hubo allí. Ahora, ¿qué es lo nuevo y qué es lo que ha pasado? Que los propios socios de Petro en el gobierno, me estoy refiriendo a Juan Manuel Santos, a César Gaviria, a Dilian Francisca Toro, a Roy Barreras, al Partido Conservador, a todos ellos le dijeron en la cara a Gustavo Petro: nosotros no le respaldamos ese proyecto de acabar con las EPS, no se lo respaldamos porque tenemos un pensamiento distinto. Y entonces eso es lo que está en el fondo de todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó antier? Sí, pasó antier que el doctor Petro por segunda vez dice que ya no va a acabar con las EPS. Esto es una historia medio cómica, si no fuera tan dolorosa. Porque entonces él un día dice se acaban las EPS, después dice siguen las EPS, después dice se acaban las EPS, después dice que siguen las EPS. Lo nuevo es que ya él acordó con estos socios de la política tradicional que van a seguir las EPS. Eso es lo nuevo. Entonces, está llegando el momento en que el debate se va a centrar en otros temas, que son muchísimos y muy importantes, sobre los cuales yo estoy haciendo propuestas. Sí. Y este sábado voy a hacer una propuesta específica. Eso es un poco, en resumen, esto que es medio caótico. Y en medio de eso, entonces, echan a las ministras, y entonces eso crea otro ruido y termina confundiendo mucho las cosas. Pero, como en resumen, eso es un poco lo que está pasando. Oiga, senador Robledo, lo vemos con nuevo look, nuevas energías, mucha pila.
para este partido político, grupo político que usted con Fajardo están lanzando. Hablemos un poco de eso. ¿Van a tener listas a alcaldías, a consejos, a asambleas departamentales? Y una pregunta que ronda en el aire. ¿Van a recibir a Gaviria? ¿Sería en este centro nuevo fortalecido? ¿Cómo es Alejandro? Alejandro Gaviria, sí, toca decir cuál Gaviria, porque sí. Exactamente. ¿Cómo es este nuevo equipo político que además mucha gente en Antioquia está pendiente porque hay mucho fajardismo todavía aquí que señala el alcalde de Medellín que todos los días lo crece más? Y robledismo también. Y robledismo, por supuesto, usted sabe. Bueno, empiezo por decirles esto. Esto va tan bien, digámoslo con humor, que si se mejora, se daña. Particularmente en Antioquia vamos supremamente bien. Las informaciones que me da Luis Peláez, Jorge Gómez, todos nuestros compañeros allá, es que eso va muy bien y que vamos a tener candidaturas en muchísimos municipios de Antioquia, además de Medellín, y candidaturas a alcaldías y a gobernaciones y a consejos y asambleas. O sea, lo primero que les quiero decir es que esto va supremamente bien. Sí. Lo segundo es que este es un proyecto de puertas abiertas. Bienvenidos. Yo diría que casi todas las gentes buenas de Colombia son bienvenidas a este proyecto. Pero este también es un proyecto político que tiene sus líneas rojas, tiene sus límites. Nosotros estamos diciendo, este proyecto político es como la tercera fuerza que hay que construir en Colombia. O sea, a Colombia tenemos que sacarlo de esa especie de círculo vicioso en el que nos metieron, en que usted tiene que ser o uribista o petrista. ¿Sí? Y el que no esté ahí, entonces, como que no tiene derecho a existir. Y resulta que está demostrado, particularmente con el gobierno de Duque, quedó claro que ellos no son capaces de resolver los problemas nacionales, y Petro está demostrando lo mismo. Entonces, bienvenidos aquí, pero los que están allá, pues que se queden allá. No tienen nada que venir a hacer aquí, eso hay que decirlo con toda franqueza y con toda cordialidad, porque no se trata de hacer debates groseros, ni maltratar, ni nada, pero esto sí es definiendo linderos, ¿no? Pues cada uno tiene su idea y tiene que defenderla. Entonces, bienvenidas las gentes que estén de acuerdo con nuestro programa, con nuestros estatutos y con esa idea básica de que hay que crear una tercera fuerza política en Colombia muy grande que sea capaz de ser alternativa de poder y de transformación de este país. Ex senador, pero a propósito de la pregunta de Juan Carlos Benjumea, Alejandro Gaviria aceptó estar allá. El aceptar estar allá, aunque rapidito salió porque obviamente se veían claras las diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, ¿ustedes lo aceptarían acá después de aceptar estar allá? Yo no creo que al doctor Gaviria se le pase siquiera por la cabeza estar aquí, no las contradicciones que tuvimos con él. Eso también hay que decirlo, fueron horribles. Él no cumplió los compromisos en la coalición Centro Esperanza, recordemos que eso fue horrible. O sea, siendo el candidato nuestro, Sergio Fajardo, el doctor Gaviria públicamente anunció su respaldo a Gustavo Petro y termina gobernando con Gustavo Petro. Y él se sale de allí, o lo sacan de allí, pero no por contradicciones de fondo realmente, sino por temas ahí de la política menor y esto, pero yo no creo que a él se le pase por la cabeza llegar aquí, y yo creo que aquí estaría en el lugar equivocado. Eso hay que decirlo con toda franqueza. En este tema de las EPS, si alguien estuvo desenfocado 6 años como ministro de Salud, fue el doctor Gaviria. Entonces dejémoslo que ande por allá con César Gaviria, son amiguísimos. Y que bueno, miren a ver qué se inventan entre ellos. No tiene entrada por ahora, aunque la política, es que qué pena, ex senador, pero la política nos ha demostrado casi que todos los días lo hace, que es tan dinámica, para no utilizar otros calificativos. Dejemos el asunto ahí. Eso es verdad que es dinámica, pero ojo que si algo caracteriza a quienes estamos en dignidad y compromiso es que aquí tenemos límites. O sea, para nosotros todos los que estamos aquí hubiera sido mucho mejor negocio estar con uno de los dos grandes sectores que estamos contradiciendo. Estar, por ejemplo, con quien hoy está gobernando, y seguro nos hubieran, los rollos de mermelada, pues nos habían hasta inclusive intoxicado, ¿cierto? No, aquí tenemos unos límites precisos y eso es una de nuestras características y de las cosas que nos enorgullecen. Es cierto que la política es una cosa que necesita amplitud y nosotros somos amplios, pero nosotros tenemos unos límites que no cedemos por conveniencias personales. Voy a anotar esta fecha y esta foto ya la tomé. Muy bien. Ex senador,
¿Luis Peláez va a ser el candidato de Dignidad y Compromiso a la alcaldía de Medellín? ¿Quién va a ser el candidato a la alcaldía? No, realmente yo entiendo que no hay decisiones tomadas, ¿no? Y allá son, digamos también esto que es bueno, son decisiones que las tienen que tomar en Antioquia y en Medellín. Luis Peláez lo ha hecho súper bien en la Asamblea Departamental, un excelente trabajo el que ha hecho, tiene posibilidad de aspirar a cualquier cosa a la que él se le pueda ocurrir, pero realmente no sé, no, si les digo cualquier cosa precisa sobre eso no sería pues equivocado de mi parte porque no. ¿Y Jorge para dónde iría? sé. ¿Y Jorge Gómez? Jorge Gómez. ¿Gobernación o qué? Lo mismo les tengo que decir de Jorge Gómez. Ellos son personas muy buenas que tienen posibilidad de jugar en muchas cosas en política, casi que en todas, diría yo. Pero resulta que hay que esperar que ellos allá y en Antioquia, porque no son solo ellos. Esto es un proyecto colectivo, entonces allá hay todos procesos de unidad, de acuerdos, de cosas, y entonces allá tendrán que tomar las decisiones. Doctor Robledo, ¿pero están construyendo listas para consejo y asamblea? ¿Están pensando en eso? Sí, eso sí es la certeza. O sea, en Antioquia particularmente, en el país todos estamos en eso. Las vamos a tener en más de 20 departamentos de Colombia y centenares de municipios. Y en Antioquia eso va particularmente bien. Los informes que tengo es que tiene un trabajo muy adelantado para definir candidaturas de alcaldías y gobernaciones en Medellín y en todas partes, y que va a haber listas, pero en decenas de municipios, y candidaturas a las alcaldías en decenas de municipios antioqueños. Eso va muy bien y es muy amplia la convergencia. Porque además, digamos, mencionemos esto que es importante que se entienda. Y es que nosotros decimos una tercera posición, pero no es excluyente entre nosotros los de compromiso, los de dignidad y compromiso, no. Podemos hacer también coaliciones con otros sectores que, por ejemplo, en Antioquia coincidan con nosotros en la idea de la tercera posición. Sí, eso es bien importante que se tenga en cuenta y es mi invitación a toda la gente que está en política en Antioquia. Quien coincida con nosotros en esto de la tercera posición ya abre una posibilidad inmensa para llegar a acuerdos en lo que sea, listas unificadas, candidaturas de coalición a alcaldías y a gobernación y lo que sea. Ya usted lo ha dicho, ustedes quieren convertirse como seguir con las banderas del centro frente a temas de país, seguir opinando, mucho tema que opinar, reforma de la salud, reforma pensional, reforma laboral, el tema que se viene manejando con el tema del sometimiento a bandas. Ustedes tienen unas posiciones muy claras y desde aquí, desde Antioquia, la gente pregunta, ¿será que de una vez arrancan esta campaña presidencial haciendo una oposición a Petro y generando puntos donde hay que discutir? Usted lo dice, reforma a la salud sí, pero no así. Tienen que seguir con esa línea para poder tener ustedes como una alternativa, que usted lo decía, ni uribista ni petrista, nos vamos por el centro. Sí, yo no estoy usando mucho el concepto de centro porque ese es un concepto que es muy confuso y no precisa nada. Y eso es más claro decir una tercera opción frente a dos opciones. Eso ubica más a la gente qué es lo que quiere decir, porque uno dice centro y después le dicen, bueno, ¿qué quiere decir centro? Entonces lo de las tres posiciones creo que es digamos, aclara más las cosas. Sí, este es un proyecto de largo plazo. Acuérdese que no fue que hicimos un acuerdo con Sergio Fajardo, no, nos fusionamos en un solo nuevo partido, con nuevo nombre, nuevos presidentes, nuevos programas, nuevos estatutos, todo. Y vamos a estar en la política nacional ahora y después. Con Sergio tenemos una convicción. Nosotros no somos candidatos en este momento a nada, pero vamos a recorrer el país promoviendo candidaturas. Y nosotros lo que queremos es dejarle a este país en el futuro un proyecto de largo plazo, un proyecto de partido, no de caudillos, ¿cierto? No de estas cosas en las que se ha desfigurado tanto la política, sino que el día en que Sergio y yo no estemos y en algún momento no vamos a estar y los otros dirigentes de dignidad y compromiso, pues llegue gente nueva a continuar con estas banderas, con estas ideas, con estas posiciones. ¿Sí? Para decir un solo ejemplo fácil de entender, si la política en Colombia no la sacamos de la corrupción monstruosa que se la ha tomado, este país no tiene arreglo. Y esa es una de nuestras banderas, el tema de la soberanía nacional. Nosotros sí tenemos que relacionarnos con todos los países del mundo, pero aquí no nos pueden seguir con una política que consiste en que todo lo de los extranjeros es mejor que lo de los colombianos y en que nos destruyen la economía nacional. Les digo a la gente del norte de Antioquia, van a acabar con la economía de la leche pronto. A partir del 2026 empieza el fin de la economía de la leche en Colombia y de la economía láctea. Y Petro está ahí tan campante como si nada.
anda viendo a ver cómo nos mete más en cosas de esas. Ya dijo que no renegocia los TLCs. Y entonces este tipo de ideas son las ideas que nosotros queremos que perduren en Colombia. Defender la producción nacional, defender la industria en Colombia, defender la industria antioqueña. Destruyeron la industria antioqueña en estos 30 años anteriores y exceptuándonos a gente como nosotros aquí, nadie dijo nada. Entonces se trata de un proyecto muy serio de largo plazo que no está pegado a caudillismo ni a cosas de ese tipo. Ex senador, ya lo iba a despedir, pero es que usted con ese anuncio no dejó. ¿Por qué a partir de 2026 se destruye la economía lechera del norte antioqueño, que además es la cultura social del territorio? Porque el doctor Álvaro Uribe, hay que decirlo con nombre propio, negoció con el respaldo de todas las fuerzas tradicionales que hoy están con Petro, de Juan Manuel Santos, de César Gaviria y de todos ellos, de Alejandro Gaviria y de todos ellos, negoció unos TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y en esos TLCs cada año entra más leche a Colombia, más productos lácteos. Ustedes pregúntenle a la gente de Fedegar y se los explica muy bien. Y a partir del 2026 desaparece toda medida arancelaria de protección a la economía nacional. O sea que nuestros lecheros, que son débiles, sí, así sean muy buenos, y van a quedar estrellados de uno a uno contra la economía lechera y láctea de Estados Unidos y de Europa, que es lo más poderoso en el mundo. Entonces los van a arruinar, los van a arruinar. O sea, en Colombia van a acabar con la leche como casi que acabaron con el maíz, o como acabaron con el trigo, como acabaron con la cebada, porque este es un país que se gobierna es en beneficio de los intereses extranjeros, y eso se lo van a aplicar a la leche también. Esa es la realidad. Entonces yo estoy anunciándolo y llamando a los lecheros a que se organicen y a que le exijan al presidente Petro que se modifique ese aspecto de ese tratado, porque los van a masacrar, los van a masacrar. Bueno, ese es el escenario que plantea el ex senador Jorge Enrique Robledo. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuándo socializa y presenta su propuesta de reforma a la salud? ¿El sábado, dijo? El sábado voy a publicar un artículo que resumo, pues digamos que ya está circulando en las redes toda mi propuesta del año pasado, candidato presidencial. Yo escribí un documento muy largo sobre eso, está sintetizado en 11 puntos, pero digamos el sábado voy ya, digamos, a adecuar eso a las realidades que estamos viendo. Entonces echen de ojo que yo se los envío a ustedes por Zoom, ¿cómo se llama? Por WhatsApp. Por WhatsApp, sí. Y ahí voy a resumir muy bien qué es lo que voy a proponer, que es una cosa muy sensata, realizable, y que nos permite unir a los colombianos para poder sacar adelante una reforma que no será perfecta, ¿cierto? Pero es lo que podemos sacar adelante y en beneficio no solo de los pacientes, sino de las clínicas, los hospitales, y en beneficio de los trabajadores y del país en su conjunto, y de controles serios a las EPS. Ese cuento de que las EPS son perfectas no es cierto. Hay problemas de corrupción gravísimos, de desgreño, de abuso, y a eso hay que ponerle coto, que no se acaben, bueno, pero tienen que cumplirle al país, porque son ellas al servicio del país y no el país al servicio de ellos. Doctor Robledo, feliz día y gracias por atendernos. A ustedes mil gracias y un saludo a sus líderes. Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, un hombre que fue en el Congreso de los más juiciosos y ahora colíder, cofundador de Dignidad y Compromiso.